Saludos compañeros. Esta es una nueva clase donde hablaremos sobre las interfaces, donde estoy seguro que muchos de ustedes, si ya ha tocado el lenguaje Java, ya ha hecho uso sobre interfaz. Se preguntarán cuándo, cómo o qué es una interfaz. Una interfaz es una colección de métodos abstractos y propiedades constantes. Sin embargo, podemos también decir que una interfaz nos indica qué debemos hacer, pero no cómo hacerlo. Pero, ¿qué quiere decir que nos especifica qué hacer, pero no cómo hacerlo? Por ejemplo, si nos vamos de viaje, tenemos como método viajar. Pero la pregunta sería, ¿en qué viajamos? ¿No? ¿Pero en qué viajamos? ¿En autobús, en auto o en avión? Esto, jóvenes, es el uso de interfaz. Pero antes de eso, vamos a ver un pequeño ejemplo en código. Acompáñenme a escribir un poco de código. Vamos a NetBeans. Tengo aquí un proyecto que va a ser parte de la materia, donde vamos a darle New Project, le vamos a dar en otros, no vamos a Java Interfaz. En este caso, le ponemos como nombre iTransporter, ¿no? Vamos a tener en iTransporter un método que se llama avanzar, ¿no? Es una abstracción que no hace. Estamos definiendo un comportamiento, un método, pero no le estamos diciendo cómo hacerlo. Luego vamos a crear una clase normal de Java llamada auto. Esta va a implementar una interfaz transporte. En este caso, vean que me marca un pequeño error, que es una observación en realidad que me dice debes implementarlo. Entonces borro esta línea. Vean que ahora vamos a implementar el comportamiento del método, cómo hacerlo. Vamos a escribir un simple mensaje avanzando en auto. Lo mismo volvemos a repetir con autobús, y vamos a implementar la interfaz transporte. Nos observa, nos dice que implementemos, ya, ahí está. Ahora vamos a realizar el cómo hacerlo. Avanzando en autobús. Y por último vamos a tener al avión. Avión lo vamos a llamar y vamos a implementar la interfaz transporte. Nos observa nuevamente y aquí nos va, vamos a avanzando en avión, ¿no? Tenemos esto acá. Entonces ahí ya hemos definido el comportamiento del método de la interfaz, ¿no? De esta interfaz. Vamos a crear nuestra clase principal que va a hacer uso de esto, ¿no? Nueva clase, y la vamos a llamar viajar. Este viajar va a tener una variable privada, ¿no? De tipo iTransporte, llamada transporte. No está construida aún. Luego vamos a declarar un constructor viajar y nos van a pasar el tipo de transporte, digamos, ¿no? El tipo de transporte a viajar. En este caso, para ser didáctico, vamos a ocupar un entero y vamos a preguntar si el tipo es igual a 1, entonces el transporte será de tipo autobús y lo declaro como autobús. Si no, voy a preguntar si el tipo es igual a 2 y esto va a hacer que el transporte sea en auto. Y en caso contrario, el transporte será por defecto a un avión. Esto simplemente es por didáctica, jóvenes. No quiere decir
que sí o sí por default uno viaja en avión, ¿no? Solo es una didáctica. Vamos a tener otro método, ¿no? Un procedimiento, cambiar transporte, ¿no? Donde aquí ya nos van a pasar una interfaz, digamos, ¿no? Transporte, y nosotros lo que vamos a hacer es this, ustedes conocen el seteo, this transporte igual a transporte. Ahí está. Y luego vamos a tener un método, ¿no? Otro procedimiento, ir a, digamos, ¿no? Y nos pasan como string el destino. Luego de esto, nosotros vamos a escribir, ¿no? Viajando a el destino, concatenando destino, y luego vamos a hacer uso del transporte punto avanzar. Vean que le estoy diciendo este método de transporte. Recuerden que el avanzar es diferente para avión, para auto y para autobús. Es muy diferente para estos tres. Para autobús le dice avanzando autobús. Para auto le dice avanzando en auto. Y para avión le dice avanzando en avión. Entonces tenemos esta es nuestra clase que está utilizando un transporte. No sabemos de qué tipo, el usuario final es el que va a decidir, que aquí está el usuario final. Vamos a crear una variable viajar llamada v igual a new viajar. Nos pide un tipo de transporte, en este caso le voy a dar 1, que sería el del autobús. Después v.ir a La Paz. Veamos cómo reacciona esto. Lo voy a correr en Java. Y dice, viajando a La Paz, avanzando en autobús. O sea, estoy viajando en autobús. Estoy yendo a La Paz, avanzando en autobús. Pero ¿qué pasa si decido cambiar, una vez que llegue a La Paz, decido cambiar, ¿no? Cambiar transporte? Ahora quiero ir en avión, ¿no? Y voy a viajar a Brasil, ¿no? En este caso. Le doy este 5 y viajando a Brasil, dice, ¿no? Avanzando en avión. Vean que en tiempo de compilación se cambió. O sea, no lo cambiamos nosotros ahorita, lo cambió en tiempo de ejecución. Ocupé un método que sea cambiar de transporte, lo cambié y se cambió. A esa cosa generalmente se le llama polimorfismo. Vamos a ver más adelante ese término. Entonces, vemos este ejemplo, ¿no? De acá. Y así se puede cambiar, jóvenes. Entonces, ¿qué es la interfaz y en qué nos ayuda y cómo es la aplicación? La interfaz son una colección de métodos que indica qué hacer, pero no cómo hacerlo, ¿no? Las aplicaciones constantemente son más que todo en algunos patrones de diseño. Por ejemplo, si tenemos dos tipos de base de datos o dos servidores y se cae uno, tenemos que cambiar al otro servidor. Lo mismo acá, hemos cambiado de viajar en auto a viajar en avión. Y nótese que no tenemos en cada ir, no tenemos aquí como antes hubiéramos hecho. Tipo es igual a 1, entonces aquí viajar en auto, viajar en autobús, viajar en este, no. Solo no hemos construido en qué es transporte y lo ha cambiado acá. Después los demás métodos que use transporte avanzar no es necesario poner uno, ¿no? Entonces, recuerden que antes yo le dije les dije que habían ocupado interfaz pero no se dieron cuenta. Si alguna vez han programado en Java, han ocupado interfaz. Estoy 100% seguro que en alguna materia anterior lo han hecho. Entonces, hasta ahora hemos ocupado interfaces, pero seguramente no nos hemos dado cuenta. Y les refresco la memoria con list integer lista, ¿no? Que esta es la interfaz que ustedes han decidido en usar o ArrayList o linked list. Una de esas dos implementaciones. Que seguramente no se han dado cuenta, pero ustedes han decidido cuál. En un auto o en un avión. En un ArrayList o en un linked list. ArrayList tiene una ventaja sobre el linked list, como también linked list igual tiene algunas ventajas sobre ArrayList, pero ustedes
lo han decidido, ¿no?, en alguna materia anterior donde hayan visto Java. Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Les presento su tarea de apoyo al aprendizaje y nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.